Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver por qué es tan importante y por qué se insiste tanto en el consumo de pescado en los niños. Algunas veces creo que muchos padres estamos tentados de tirar por la borda la introducción del pescado en la dieta de los niños por las dificultades, ya no solo por el gusto de los niños, sino por las dificultades que implica para los padres el servir de manera adecuada y segura a los niños el pescado. Que si tiene escamas, que si tiene espinitas, que si hay que limpiárselo bien, que si hay que estar muy pendiente cuando se le da el pescado a los niños, que además les cuesta comerlo. Bueno, pues son factores que muchas veces influyen a la hora de planificar el consumo de pescado azul con cierta frecuencia. Y no os podéis hacer a la idea la cantidad de consultas que se realizan respecto a la conveniencia o no de utilizar las conservas de pescado en la dieta de los niños, especialmente el atún. El atún tiene, vamos a decir, algunas ventajas y algunos inconvenientes. Vamos a empezar por las ventajas: proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos saludables, ácidos grasos omega 3 al ser un pescado azul, facilidad extrema en su consumo, abrir la lata y servir, y además palatabilidad, es decir, algo que gusta mucho a los niños. Desventajas: no sabemos el tamaño de ese atún, es decir, no podemos valorar si se encuentra dentro de las recomendaciones o de esas no recomendaciones, es decir, cuando se desaconseja el consumo de pescados azules de gran tamaño, especialmente a niños menores de 5 años y con precaución hasta los 12. Por lo tanto, ahí tenemos esa dificultad, ¿no?, para valorar. En segundo lugar, tiene exceso de sal para la dieta de los bebés, que muchas veces es donde se suele preguntar. Es decir, tiene sal añadida que se utiliza también para la conservación, y eso hace que sea muy palatable, muy gustoso también para los niños pequeños, y además no contiene espinas, ¿no? Por eso tendríamos ahí también una ventaja dentro de esa facilidad para su consumo. Por lo tanto, ¿podríamos recomendar el consumo de pescado azul basado en las conservas de atún? No, deberían ser de uso esporádico, al menos hasta los 12 años, y a partir de los 12 años, bueno, se podría hacer un poco más consumo, pero no debería ser sustitución de otros tipos de pescado y por supuesto no debería ser de consumo habitual. Volvemos a esa pregunta inicial que os he hecho: ¿por qué es tan importante el consumo de pescado? El pescado es una de las mejores fuentes de proteínas de alto valor biológico. Esas proteínas que contienen todos los aminoácidos son fundamentales para un buen crecimiento y desarrollo de los niños, es decir, durante toda la etapa infantil, desde que se comienza con la introducción de la alimentación complementaria. En el caso de los pescados azules, que se deberían incluir de manera habitual también en la dieta al menos 1 o 2 veces a la semana, nos proporciona esos ácidos grasos omega 3 que son muy importantes para el desarrollo neurológico y para el desarrollo de la vista también de los niños. ¿Qué ocurre? Que nos volvemos a encontrar con esas dificultades de las que os he hablado mientras os hablaba un poquito del atún. ¿Qué tipo de pescados, en este caso azules, podemos utilizar? Sumamos las conservas de antes y utilizamos una bastante más ventajosa: las sardinillas, pequeñitas, las chiquititas, esas que no tienen ni escamas ni espinas. Bueno, sí tienen una espinita central, pero que está tan blandita por el tratamiento que ha llevado esa conserva que se puede comer. No tenemos ningún riesgo de atragantamiento con esa espina central de las sardinitas pequeñas. ¿Que la queremos quitar? Perfecto, pero si se nos queda un trocito no pasa nada,
Cuando las sardinas son un poco más grandes, tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de limpiarlas, porque tienen escamas que pueden ser grandes, que a veces se pueden quedar pegadas y causar, pues, no sé, molestias también a los niños. Difícil que sea un atragantamiento, pero sí podría ser ciertas molestias. Y retiramos también, por supuesto, esos restos de espina central que son más gruesos y que se notan. En este caso sí, al masticar, pero serían pescados más seguros. Ojo, porque para los bebés siguen conteniendo exceso de sal. Por lo tanto, consumo esporádico. A partir del año, año y medio, podemos incluirlo con más facilidad. Mejor unas sardinas de lata que quitar el pescado de manera permanente. El pescado blanco, sin embargo, tenemos igual más posibilidad, blanco o semigraso, como por ejemplo la lubina o la dorada. Podemos tener el pescado fileteado, utilizar las partes de la cola que no tienen espinas para que sea más seguro y más fácil también para los padres, y de esa manera pues podemos introducir esas raciones de pescado con más facilidad. Si al niño le causa rechazo el consumo del pescado tal cual, siempre podemos utilizar otras elaboraciones en forma de albóndigas, mezclado por ejemplo unas croquetas, un pastel de pescado, que puede ser unos huevos con el pescado y un poco otros ingredientes triturados, pueden ser verduras, por ejemplo un pastel de merluza. Es decir, tenemos cantidad de elaboraciones que nos pueden ayudar a mejorar ese consumo de pescado. No siempre el pescado a la plancha o el pescado al horno, que a veces pueden causar rechazo también en los niños, pues porque saben que les cuesta más comerlo, que pereza, que si tiene piel, que si tengo que comerlo despacito, que me ha dicho mi madre que tenga mucho cuidado al masticar porque puede tener una espinita. Pues eso a los niños también les cuesta, ¿no? A ellos les gusta comer más o menos rápido para irse a jugar. Así que en esa educación nutricional, evidentemente, nos tienen que ver a nosotros comer pescado, porque si no nos ven comer y disfrutar del pescado, es muy difícil que ellos lo hagan. Imitan todo lo que hacen los mayores en su casa. De hecho, si un niño pequeño, que vemos que va bien con esa introducción del pescado, tiene un hermano mayor que está en una edad de rechazar el pescado, ¿qué ocurre? El pequeño también lo va a rechazar. De manera que esa influencia en casa también puede tener mucho que decir en esas introducciones de alimentos que a veces cuestan un poquito. Pero sigo insistiendo, mejor comerlo elaborado, más cocinado, más mezclado con otros ingredientes, que no comer ese pescado blanco. Y vamos con las cantidades, que también a veces, eso ya sabéis que os lo digo muy a menudo, los padres nos empeñamos en que coman cantidades que no les corresponden. Si un niño come, vamos a ponernos hasta el año de edad aproximadamente, come unos 30, máximo 50 gramos de pescado, de sobra. Ha cumplido con creces su ración y es un trocito así de pescado. Evidentemente tendremos que poner otros alimentos que acompañen también a ese pescado para mantener el total del aporte de nutrientes de la dieta. No se alimenta solo de pescado y a veces nos empeñamos en que consuma unas raciones enormes para lo que le corresponde a su edad. Niños del año hasta los 6 años aproximadamente, pues podríamos decir que unos 70 gramos, no llega a 100 gramos de pescado, trocitos pequeñitos de pescado son suficientes para ese aporte de nutrientes del pescado. Niños más mayores, adolescentes, pues podríamos decir, dependiendo de la edad y del tamaño, pues entre 100 y 150 gramos, para niños ya un poco más mayores. Si nos encontramos con adolescentes con unos requerimientos energéticos y en pleno crecimiento, evidentemente tendremos que adaptar las raciones y suelen superar a veces las recomendaciones generales para adolescentes y acercarse más a las de adultos. Podrían ser pues unos 200 gramos de pescado habitualmente, o 250, como os digo, en caso de chicos muy deportistas que tengan además pues eso, el crecimiento acelerado. Por tanto, las raciones a veces
vamos y tenemos un niño de 5 años y le ponemos medio pescado de ración, pues que evidentemente no se lo va a comer. Con un trocito de la colita tiene más que suficiente. Y luego ya dentro de esa elección de los pescados, evidentemente los pescados blancos son más fáciles de digerir, son adecuados también, por ejemplo, para incluir en la cena por esa facilidad de digestión que nos puede ayudar a mejorar la calidad del sueño. Y además, dentro de esos pescados blancos, yo os recomendaría, por ejemplo, en etapas infantiles, en esas que tenemos más dificultad, ¿no?, para encontrar las espinitas, por ejemplo, los pescados planos como el lenguado o el gallo son muy fáciles de sacar los filetes con 0 espinas, es decir, no tienen esas espinitas cruzadas que van entre las laminitas de carne. Y en el resto, la zona de la cola, como os he dicho antes, está exenta de espinas en la mayoría de los casos, y como la ración, ya os digo que es chiquitita, pues utilizad esa parte para los niños, y de esa manera vamos a estar todos mucho más tranquilos a la hora de consumir el pescado. A la hora de prepararlos, evidentemente tratar de darles sabores apetecibles que resulten atractivos a los niños. ¿Que les gusta con limón? Con limón. ¿Que les gusta acompañarlo con unas patatitas? Pues patatitas asadas. ¿Que les gusta con ensalada de tomate? Con ensalada de tomate. Es decir, buscar aquellas combinaciones que facilitan el consumo del pescado, porque es un alimento muy importante en el caso de los niños. Ojo con la introducción del pescado, porque es un alimento potencialmente alergénico y de hecho asociado a muchas alergias en el caso de los niños. No queráis correr a la hora de introducir el pescado en la dieta. Esperad por lo menos hasta los 7 meses, 8, para comenzar a introducirlo, siempre en pequeñas cantidades y esperando 3 días antes de la introducción de un nuevo alimento. Variedad por variedad. También quiero decir, cada pescado puede dar reacciones adversas diferentes. Por lo tanto, cada vez que se introduzca un pescado, anotad qué pescado ha sido, esperad los 3 días de seguridad, y de esa manera podéis ir dando también más variedad a la introducción de los diferentes tipos de pescado. Así que paciencia, poquito a poco, y en ese poquito a poco es donde vais a encontrar, ya veréis, el éxito en la variedad y en la educación nutricional de los niños, especialmente con un pescado, con un alimento, el pescado, que suele resultar a veces un poquito difícil de introducir en la dieta. Así que espero que estos consejos os sirvan de ayuda y, por supuesto, que seáis conscientes de la importancia que tiene incluir cierta cantidad de pescado, aunque a veces ya sé que es más caro y resulta más difícil, pero sería conveniente introducirlo en la dieta de los niños. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.